Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy el Señor me da una vez más el gran privilegio de ser edificado con su santísima palabra y de la misma manera poder llevar la palabra a ustedes, para que también puedan ser edificados, para que también puedan ser consolados. Porque, como escuchamos de diferentes hermanos, en tiempos difíciles debemos de darnos cuenta que no estamos solos, que el Señor está siempre con nosotros y que no va a permitir algo que no podamos resistir. Hoy quiero compartir con ustedes el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 1 al versículo 11, y el verso 1 al verso 11. Y dice de esta manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. Ya esa frase es trillada, tiempo difícil. Claro que no cabe la menor duda, aunque seamos cristianos, pero es difícil. Solo el hecho de estar metido en la casa sin poder salir es algo difícil. Es algo difícil, hermanos. Pero aquí vemos esta maravillosa palabra que tenemos hoy. Hermanos, muchos de nosotros, muchos hemos buscado el éxito. Emprendemos alguna cosa, pero esperando tener éxito. Hermanos, pero procuramos tener éxito espiritual. Procuramos hacer cosas espirituales para agradar al Señor. Hermanos, ese es el verdadero éxito que nosotros debemos de buscar. Aquí podemos ver, mis amados, en este verso 1 del capítulo 5,
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Ese es el secreto. El gentío se agolpaba. El gentío quería escuchar la palabra de Dios. Tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que no hay ahora. Hoy no hay deseo de escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos tan asimismados en las cosas del mundo, en las cosas del trabajo, en las cosas de los negocios, que no tenemos tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es por eso que el mundo está como está. Es por eso que están pasando las cosas que están pasando. Mis amados, hay algo interesante que debemos de saber. Cuando tenemos el anhelo en nuestro corazón de escuchar la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Porque ese es el deseo de Dios, que busquemos su palabra. Ese es el deseo de Dios, que tengamos comunión verdadera con Él. Ese es el deseo de Dios, que nosotros le hablemos y que Él nos conteste por su palabra. Amados, aquí vemos algo muy interesante que sucedió con el apóstol Pedro. El Señor ve la barca que estaba allí. El Señor llama a Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro, métase al mar. Y lo interesante de aquí, mis amados, es que el Señor subió a su barca y enseñó a aquel gentío que estaba al otro lado de la ribera. ¿Por qué le enseñó? Porque ellos querían escuchar la voz de Dios. Pero qué bueno es que ahí estaba Pedro. Pedro estaba con Jesús en la barca. Y Pedro escuchó también la voz de Dios. Y esa voz de Dios produjo fe en el apóstol Pedro. Una fe tal que creyó que Jesús podía hacer lo imposible. Podía hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y ahí es donde vemos, mis hermanos, el caso de Pedro. Este había pasado toda la noche y no había pescado nada. Pero al terminar Jesús de hablar a la multitud, le dice a Pedro: boga mar adentro y echad la red. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? Hermanos, el Pedro le contesta: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en el caso de Pedro, la palabra de Cristo algo produjo en su corazón. ¿Qué fue lo que produjo? Lo que debe producir en tu corazón y el mío: fe en el Señor Jesucristo. Es cierto que para llegar a los pies de Jesucristo, para aceptarle como único y suficiente Salvador, debemos de tener fe. Pero también dice la palabra que el cristiano debe vivir por fe. El apóstol Pedro le dice a Jesús: nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Hermanos, eso es una declaración que todos debemos de considerar seriamente. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Obedecemos lo que Él nos dice que hagamos? La Biblia dice que tan pronto como Pedro echó la red, esta quedó llena de peces. Había obedecido a la voz de Dios. Esa palabra había producido fe, y esa fe había producido un gran milagro en la vida de Pedro. La fe, hermanos, produce milagros.
Los que no tenemos fe no vamos a ver nada extraordinario, porque queremos hacer las cosas humanamente. Todos sabemos que la fe produce milagros y lo predicamos muchas veces. Pero esos milagros no serán impactantes en tu vida y en la mía, sino hasta que sean el producto de mis propias experiencias de fe. Es necesario que nosotros verdaderamente tengamos fe en Jesús para ver los milagros que Él puede hacer. ¿Qué pasó con Pedro y ese milagro? Dice la Escritura que al ver la cantidad de peces cayó de rodillas ante Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con Pedro cuando vio aquel milagro? Hermanos, le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué expresión tan extraña para un hombre que acaba de ver un milagro. Pero es que Pedro perdió todo el interés por las cosas materiales. Pedro, el único interés que tuvo en ese momento es que ante él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante él estaba Dios encarnado en la persona de Jesús. Hermanos, y al contemplar a la persona de Cristo, él supo que era un hombre pecador y cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí. Esa es la reacción de un hombre que verdaderamente conoce al Señor. Esa es la reacción de un hermano que realmente conoce a su Señor. Le honra, le alaba, le glorifica y reconoce que Él es un pecador. Somos hijos de Dios, somos cristianos, pero seguimos siendo pecadores y que no somos más que polvo. Por ende, toda la gloria debe ser para el Señor. Hermanos, en esta primera parte continuaremos la segunda parte, si el Señor me lo permite. Pero en esta primera parte hemos podido ver que la palabra de Dios produce en nosotros fe y la fe produce milagros. ¿Quiere ver milagros de Cristo? ¿Quiere ver los milagros de Dios en tu vida? Hay que venir a la palabra de Dios. Continuaremos mañana, si el Señor me lo permite. Que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva. Habla a lo profundo de nuestros corazones. Te damos gracias, soberano Dios, que nos has enseñado que tú eres el único digno de adoración y alabanza, y que nosotros seguimos siendo pecadores, pero pecadores lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso somos tus hijos y por eso vamos a estar en la gloria celestial. Recibe nuestras acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.